Bueno, en esta clase vamos a ver la resolución, una posible resolución de una vivienda en Punta del Este, la cual la característica que tiene es que es una vivienda que tiene subsuelo. Tenemos que ver a ver qué tipo de estructura es que vamos a utilizar, si vamos a tomar la decisión de utilizar muro portante o si vamos a utilizar estructura independiente, ver a ver qué suelo presenta y qué cimentación es recomendable para este tipo de suelo. En la letra dice terreno, presenta 20 centímetros de tierra vegetal, arena hasta los menos 260 metros, donde aparece el manto rocoso. Y bueno, acá vemos la planta de subsuelo. Acá indica, es la rampa de acceso a ese subsuelo, donde se desarrolla garaje, bueno, una especie de depósito y la escalera que sube a la planta baja. Ya vemos que por diseño aparecen determinados pilares que ya se prevén. Después, en planta baja, bueno, aparece, bueno, son 2 dormitorios, un baño, un espacio de estar, cocina y la escalera que va a la planta alta. Hay una pequeña diferencia de nivel también en planta baja. Bueno, vemos la característica de los muros, que aparentemente son muros dobles, y vamos empezando a ver el tema del tamaño de las aberturas. Y aquí planta alta, donde se ve que hay una doble altura en lo que es el espacio de estar, o sea, la escalera se accede a una especie de corredorcito que balconea a una doble altura. Bueno, se encuentran espacios de nuevo de dormitorios, de baños, que habrá que prever el descenso de losas. Y aparece una serie de techitos medios particulares, en este caso unos techitos con huecos, hay un techo del acceso también. Y bueno, aquí la fachada. Se ve que bueno, o sea, la terminación es revocada, hay revestimiento en piedra y aberturas al lado del acceso, aberturas realmente grandes que ya nos empiezan a hablar que bueno, va a tener que aparecer alguna especie de pilar. Aquí también hay aberturas aquí en la esquina, donde también aparentemente aparecería algún pilar por ahí. Hay una diferencia en lo que es la cubierta superior de niveles. Esta cubierta está un poco más descendida que esta otra. Aquí hay una fachada lateral donde se ve la rampa, podemos ver los niveles. Este sería el nivel 0. Aquí no, aquí bueno, es la rampa que se accede a la parte de garage. Y bueno, aquí los diferentes niveles de las diferentes plantas. Por acá vemos un corte donde se aprecia la doble altura que hablábamos hoy, que lo veíamos en planta. Empezamos a ver también los espacios que tenemos para el diseño de las vigas, las alturas que tenemos para el diseño de las vigas, bueno, las alturas de cada nivel. Y otra sección en el otro sentido, también donde se marcan los niveles, bueno, las aberturas y el tema de los baños que habrá que solucionar. Bueno, en este caso la resolución que se toma para lo que es estructura sería estructura independiente, ¿no? Entendiéndose como pilares, vigas y losas de hormigón armado. ¿El por qué se toma este sistema? Bueno, porque estamos hablando de una construcción de 2 niveles más el subsuelo, por el tamaño de las aberturas, como podemos apreciar tanto en planta como en fachada.
aquella relación de llenos y vacíos, y bueno, la aparición de necesariamente de pilares en los bordes de esas grandes aberturas, las luces de las losas, ¿no? O sea, las luces del proyecto son luces bastante considerables, donde van a dar losas de un tamaño entre medias y grandes, y bueno, ya conviene pasar a una estructura independiente en el caso de la existencia de losas de este tamaño. Y también las luces del subsuelo, ¿no? El subsuelo también tiene luces importantes y aparecen dentro del subsuelo, ya por diseño, como vimos, varios pilares. Bueno, si hablamos de estructura independiente, con losas, vigas y pilares de hormigón, como que la cimentación más recomendable sería patines, ¿no? Patines, en este caso, a una profundidad de menos 1,50, tomándolo a partir del sótano, ¿no? A partir del subsuelo. Tenemos que empezar a graficar los elementos estructurales en planta a partir de la albañilería. Entonces, se trabaja con superposición de las plantas, de forma que, que las cargas se transportan desde arriba, o sea, de las plantas altas hacia abajo. Nosotros vamos a tener que graficar la estructura de sobre planta alta, la estructura de sobre planta baja, la estructura de sobre subsuelo y las plantas de cimentación. Las plantas de cimentación, como vimos en la otra clase, se pueden graficar en una sola o se pueden graficar en dos. En una que aparezcan las vigas de cimentación, los pilares, las riostras, etc. Y en otra que aparezcan solo en los patines. Entonces se empieza a ver un poco, los pilares que ya por diseño están planteados, como los que había en el subsuelo, pilares que se van a necesitar, como decíamos, por las grandes aberturas, la luz libre proyectada que nos va a determinar en un predimensionado la posibilidad de qué altura podemos tener de las vigas, y ver un poco dónde vamos posicionando los pilares. Ustedes podrían preguntar, bueno, ¿a cada cuánto es recomendable que estén distanciados? Bueno, justamente va a depender de la luz libre que tengamos por cada nivel, cuál es la altura que tenemos para darle a esa viga, ¿no? Y haciendo un razonamiento inverso del cual sabemos que la altura de la viga es luz sobre 10 o 12 para una vivienda en relación para una viga con base de 15 centímetros, sabemos, por ejemplo, que si la altura de la viga puede ser de 50 centímetros máximo, entonces mis pilares van a distar o pueden distar 5 metros. Entonces, bueno, si empezamos a ver la estructura sobre planta baja, que es la que tenemos acá, bueno, se empezaron a plantear los pilares en algunos puntos singulares, por ejemplo, acá al costado de la gran abertura esa que hay en la parte del acceso. Por acá es una esquina que se forma ahí con las aberturas. Bueno, algunos pilares intermedios para acortar las luces de las vigas. Por aquí se plantea un pilar y se deja, bueno, por acá volar un sector del baño. Y bueno, y así se va planteando tanto por un criterio de poner pilares en los laterales de las aberturas, como de la distancia máxima que queremos dejar para que no tenga que aumentar la altura de la viga. Luego volvemos de nuevo a la planta. Ahora quiero concentrarme en ver la disposición de los pilares
y ver también en los pilares cómo los pilares van cambiando de sección nivel a nivel. O sea, según la necesidad de apoyo, bueno, el pilar, además de apoyo, la necesidad de repente que quede inserto en la albañilería para que no se vea, o que lo tengo que abanderar para que reciba una viga, o bueno, en la parte de cimentación siempre el pilar de cimentación, el pilar que va enterrado, además que es el pilar que recibe obviamente la carga de toda la estructura superior, por un tema de recubrimiento, ese pilar siempre va a ser más grande y además no tengo albañilería que me lo limite, ¿no? Entonces, en general siempre son más grandes los que están enterrados y luego se van ajustando tanto por la albañilería como por, bueno, la necesidad del apoyo de estos pilares. Acá, por ejemplo, vemos que el pilar 9 se va a abanderar para recibir la viga 203, que es en sobre planta baja. Entonces se estira el pilar, ¿verdad? A la vez que se afina de cómo viene de abajo, vieron que unos pedacitos como que muere. Después acá, por ejemplo, el pilar 5, también como que nacen unos pedazos nuevos, se hace como una especie de pilar más pantalla, para formar esa pantalla hormigón que por diseño está en la zona de acceso. Esto que decíamos hoy, ven cómo se afinan esos pilares que ahora vamos a ver están metidos en estos muros de contención, después se afinan, ven cómo muere un pedacito, unos 5 centímetros más finos, para meterse en albañilería. Acá vemos la planta de la viga de cimentación, que después nos vamos a detener, pero bueno, si sigo viendo los pilares, bueno, acá sí los pilares están de todo el ancho de estos muros de contención. Estos eran aquellos los pilares de diseño, y bueno, este pilar 8, si mal no recuerdo, surge aquí solo en el subsuelo y muere como para cubrir una viga que realmente está muy cargada y bueno, para reducir la luz de la viga. Después vamos a ver, bueno, la necesidad de poner muros de contención, ¿no?, en el subsuelo. Después vamos a ver cómo se trabaja eso, tanto en la rampa de acceso como todos los muros que rodean el subsuelo. Bueno, cómo se va a resolver los muros de contención en esta planta. Bueno, una vez teniendo definidos los pilares, coordinados en todos los niveles, se empiezan a diseñar las vigas necesarias para dar apoyo a las losas, ¿verdad? Intento diseñar losas de dimensiones medias grandes para generar una estructura eficiente y no tener que poner más apoyos, o sea, vigas, pilares, patines, de lo necesario, siempre apuntando a la economía de la obra y obviamente a respetar el proyecto. Para eso puedo también apoyar una viga sobre las otras. Por ejemplo, acá en sobre planta baja, la viga 255 se apoya sobre la 204 y sobre la 208. Aquí la viga 258 se apoya sobre esta viga que está como mensulando, ¿no? Y también acá, de este lado, también se apoya sobre la viga 209, que viene a ser una mensulita de este lado. O sea, voy a trabajar apoyando viga sobre viga, mensulando vigas, y de esta forma evitar tener que colocar pilares innecesarios o demasiados pilares que me van a encarecer la estructura.
Acá en la planta sobre el subsuelo lo mismo, ¿no? La viga acá 153 tiene un apoyo en la viga 101. Bueno, cuando yo calcule, por ejemplo, la viga 101, tendré que calcular la armadura necesaria para resistir esa puntual que me va a generar, en este caso, la viga 153. Tendré que ponerle los hierros G correspondientes, etc. Acá de nuevo también se generan como pequeñas mensulitas de donde apoya la viga 155. Esta planta es la estructura sobre planta alta que aún no se la habían mostrado. Y bueno, y empezar a ver el tema de la viga, bueno, de las alturas de las vigas según las luces que cubren y de la disposición de las vigas. Por ejemplo, acá en planta alta se disponen las vigas semi invertidas para ya aprovecharlas como pretil, ¿no? Por ejemplo, acá esta viga está semi invertida porque, bueno, hay una división de esta azotea y se genera un pretil ahí. Esto, ¿cómo lo marco? Bueno, obviamente, una vez que voy dibujando todos estos planitos de estructura, se necesita hacer este tipo de corte donde aparezcan, bueno, el posicionado de la viga y las losas. Aquí también, ¿no? Las vigas están semi invertidas, donde también juega como de pretil la viga estructural. Y aquí también, luego vamos a ver detalles de estas secciones. Y aquí también como que se utiliza en todo el contorno de la vivienda. Bueno, aquí se invierte toda en realidad. No está ser invertida, sino que está toda hacia arriba. Bueno, una vez definidas las vigas, empiezo a visualizar cómo se definen mis losas, ¿no? Por ejemplo, acá en la estructura sobre planta baja queda una losa de dimensiones bastante importantes. Aquí, bueno, va a ser la losita de la escalera. Aquí había una doble altura. Después, bueno, otra losa por acá. Y por acá una losa descendida porque tengo un baño, ¿no? En planta alta, así que voy a tener que descender la losa. Aquí se ve cómo se genera un escalón donde esta viga recibe esta losa a determinada altura y esta otra por el descenso un poco más abajo. En la estructura sobre subsuelo también podemos ver una losa grande aquí, otra acá, un poco más cuadrada, más chica. Acá tenemos de nuevo un descenso de losa por un baño que hay en planta baja. Otra losa sobre este dormitorio. Acá otra losa en lo que es un lugar de estar. Y aquí hay como un escalón, por lo que esta losa también tiene un pequeño descenso. Y bueno, y aquí de nuevo la losita de la escalera. Aquí tenemos la estructura sobre planta alta, donde tenemos una gran losa a un nivel distinto que estas otras dos losas por el tema por diseño que planteaba la cubierta como a dos niveles. Después nos aparece este techito que es bastante particular porque tiene como huecos. Después vamos a ver detalles de esto. Y bueno, y que continúa para aquí. Que también se resuelve con este detalle, este corte que lo vamos a ver luego. Con estas losas de dimensiones bastante grandes hay que tener cuidado con el tema de las flechas. Acá, bueno, se metió el proyecto en CIPECAD y, bueno, se ve como los valores de flechas son bastante importantes. Para esto, lo que tengo que hacer en obra es generar una contraflecha.
O sea, porque las flechas, ¿cómo se calculan? La flecha real es igual a dos flechas, decía, la flecha real es igual a dos flechas iniciales, ¿no? De donde la flecha admisible se calcula la luz sobre 300 en el caso si el hormigón es revocado y luz sobre 500 si es hormigón visto. Bueno, viendo en estas losas que la flecha es importante, como les decía, se plantea en obra de generar una contraflecha. ¿Cómo se hace? Se hace con el armado de las losas, ¿no? O sea, se encofra la losa y él o los pilares centrales se levantan con cuñas el valor de la contraflecha. Se van ajustando los demás puntales en forma circular concéntrica desde el centro hacia afuera, generando una forma de bóveda. Hay que cuidar, sí, en la obra que durante el llenado la losa mantenga su espesor en la zona central. Se analizó también en CIPECAD los cortantes en las losas y se observa como en algunos pilares el cortante es muy grande. Y bueno, para esto va a haber que diseñar armaduras de punzonado para las losas en donde están situados estos pilares, que luego vamos a ver detalles de la armadura por punzonado. Bueno, antes de pasar a la cimentación, ver cómo en planta estructura se indica esta contraflecha para que en obra esté claro qué contraflecha le tengo que dar a la hora de armar ese encofrado. Y bueno, indico la altura de la losa, los hierros en ambos sentidos, se grafican los hierros, cómo levantan, hasta dónde llegan, si los hierros tienen continuidad una losa con la otra o no. En este caso, bueno, como esta losa es descendida, no tiene ni continuidad de aquí ni de acá. Bueno, acá se graficó el techito particular, indico las doble alturas, grafico la escalera también con el corte de la escalera, con la armadura que lleva la losa de la escalera. Acá en estructura sobre subsuelo, de nuevo, ¿no? Indicados la contraflecha, las armaduras de la losa. Se indica, bueno, acá sí se ve que hay continuidad de armaduras, porque bueno, están al mismo nivel. La diferencia de contraflecha entre una losa y otra. De nuevo, en el descenso de losa, bueno, ahí las armaduras no tienen continuidad, aquí tampoco. Nuevamente todo lo que es la escalera se acota, se acotan también los hierros. Esto es como es una planta completa, ¿no? de estructura. Ven como acá el muro de contención llega hasta la estructura sobre subsuelo, ¿no? O sea, lo indico también. Si bien muere, puedo ver a ver cómo expresarlo. Bueno, lo indico hasta dónde es que va. No me olvido tampoco de los niveles de las losas. Pongo el nivel de fondo de losa, o sea, el nivel del encofrado en lo que es planta de estructura. Acá ven como, acá por ejemplo es a más 50, acá más 62. Se pone también, bueno, las dimensiones de los pilares, las dimensiones de las vigas, por ejemplo estas 20 por 50. Tengo que indicar todo lo que en obra el constructor pueda necesitar para poder armar cada nivel, ¿verdad? Para mostrarle esta última planta que habíamos ya visto también, bueno, de nuevo, ¿no? En la estructura sobre planta alta, también las losas que son continuas, indico la continuidad de las armaduras. Bueno, como ya les dije, los cortecitos de las vigas. Acá, por ejemplo, se indica que va a haber una armadura de punzonado en este recuadro. Se indica para recordar, se mostrará luego en el detalle cómo es. En zona punteada, malla superior, Fi 8 cada 15, ¿ven? Esta es la armadura de punzonado que va a tener.
Bueno, acá no hay continuidad porque había descenso de losas. Y bueno, se indican los detalles, por ejemplo, acá que es una ménsula, ver detalle lámina tanto. Bueno, acá el techito que es más bajo también no va a tener continuidad con esta losa, ¿no? También indico los detalles, acá el corte que voy a mostrar luego, también lo indico, acoto todas las cotas, un poco para que vean lo que es una planta estructural completa. Y de nuevo, bueno, los fondos de losa. Bueno, ahora pasando a lo que es la planta de cimentación, o sea, el piso, el subsuelo, podemos ver que, bueno, acá se plantean en dos plantas la cimentación. Esta es la planta donde están las vigas, las riostras, bueno, aparecen los muros de contención, los pilares, etc. Y a continuación vamos a ver la otra planta que aparecen solo los patines. Bueno, ¿qué muestro en esta planta? Muestro las que son vigas, las que son solo riostras porque solo trabajan como puntal o tensor, o sea, lo que evitan es el movimiento del pilar y no trabajan a flexión más que por su propio peso. Por ejemplo, este pilar para que esté atado en varias direcciones, bueno, está agarrado aquí y está agarrado por varias riostras. O sea, todos los pilares tienen que estar atados en la dirección X e Y. Y bueno, aparecen los muros de contención que hoy los nombramos, que ahora vamos a ver cómo se resolvieron. Se resuelven con dos tipos de muro de contención, uno en lo que es el perímetro del subsuelo y otro tipo de muro de contención, lo que es el borde de la rampa. Se marca también el contrapiso, como es garaje, conviene que sea un contrapiso armado con mallalur, como se indica. Se muestra el nacimiento de la escalera con la viga correspondiente donde se apoya la escalera. Tengo que generar un cimiento para esa escalera, no la puedo nacer de un contrapiso, tengo que generar una viga. También se muestran, bueno, los pilares, ¿no? Los pilares aquí ya del ancho del muro de contención y, bueno, todos los pilares que vienen de los otros niveles. Bueno, como decíamos, se diseñaron dos tipos de muro de contención. Uno para contener el lateral de la rampa, que el mismo se proyectó como un muro independiente de hormigón ciclopio. Ahora vamos a ver el detalle. Y el del lateral de lo que es el subsuelo, la contención se da con paredes de bloques de buena calidad, o sea, bloques que tienen que ser vibrados y prensados, no puede ser el bloque común. Y estos bloques están apoyados en una viga inferior que, bueno, la misma obviamente descarga en los pilares y de ahí a los patines. Este muro va a tener un funcionamiento de estructura de viga, ¿no? Para lo que es el peso de arriba, va a funcionar como viga, a flexión, como una viga alta, y de losa va a tener un comportamiento como losa para lo que es el empuje del suelo. Y bueno, se le va a colocar la armadura correspondiente para ambos trabajos. El muro independiente de hormigón ciclopio que se plantea como para el lateral de la rampa funciona así: el peso del muro de contención, el peso G, actúa sobre la superficie de apoyo y genera por fricción la reacción, perdón, retomo. Entonces, este muro de hormigón ciclopio hace que el peso del mismo, actuando sobre la superficie de apoyo,
genera por fricción la reacción que equilibra la carga horizontal provocada por el empuje del suelo, ¿no? Genera esta reacción que va a equilibrar el empuje del suelo. Este muro además se va a vincular al contrapiso armado de la rampa, que ahora vamos a ver un detalle. O sea, se cumple esta ecuación, ¿no? Donde G por delta X, por XG, perdón, es igual a 1.3 por el par de fuerzas E por la altura HE. Esta es una solución de muro de contención que es bastante económica para desniveles no muy grandes, ¿no? Y bueno, y acá vemos el detalle. Este es el muro de contención de ciclopio, donde, bueno, tan solo tiene como una especie de zapata de cimentación, se vincula por una especie de U a esa zapatita, y también queda vinculado a el contrapiso de la rampa. Y bueno, y por acá vemos un detalle de riostra, lo que serían las riostras que aparecen en el subsuelo, esas que nombrábamos hoy, con las cuales atamos los pilares en ambos sentidos. Bueno, acá aparece el detalle del contrapiso y de una riostra. Bueno, acá vemos el detalle del muro de contención que es perimetral al subsuelo, ¿no? Es un muro de contención de características distintas al que vimos anterior. Este puede como salvar más niveles y, como decíamos hoy, este es de bloques de hormigón armado de 19 por 19 por 39, de buena calidad. Y bueno, todos los huecos irían armados, como ahora vamos a ver, y rellenos con hormigón o mortero estructural de arena y Portland 4x1. ¿Ah? Entonces vemos como decíamos que este muro de contención tiene una viga inferior donde apoya ese muro y la cual tiene los hierros de viga, y se deja previsto estos hierros que luego son los que van verticales y que aparecen en los huecos que van por los huecos de los bloques. Que estos hierros, como ven, abrazan al muro de contención, y los cuales van a ser estribos, van a actuar como estribos a la hora de que el muro de contención funcione como viga alta para todo el peso de la estructura superior, y a la vez van a funcionar como armadura principal de losa y secundaria. Como saben, va a haber un empuje de suelo de aquí, entonces la armadura principal de losa va a tener que estar de adentro, ¿no? Y esta otra va a ser la secundaria. Si vemos en planta, la armadura principal justamente va en todos los huecos de los bloques, mientras que la secundaria va en un hueco sí, un hueco no. Además que en las juntas de los bloques también lleva estos dos phi horizontales por hilada. Y luego, bueno, se remata superiormente con una pequeña carrera con 4 phi 8 y estribos, la cual recibe donde apoya lo que sería la losa superior de sobre subsuelo. Y aquí también muestra abajo cómo se vincula el contrapiso armado también a esta viga, ¿no? Están estos bigotes en forma de L que vinculan el contrapiso armado con la viga. Así que, como dijimos, este muro de contención va a actuar como viga para las cargas superiores y como losa para el empuje del suelo. Y tengo que resolver el armado, como se indica, para que funcione como esos dos elementos estructurales. Bueno, hablamos de los elementos que aparecían en la planta de cimentación en el nivel de vigas, ¿no? Veíamos muro de contención, pilares, riostras, vigas, la cimentación de la escalera, el nacimiento de la escalera, etc.
bueno, los contrapisos también. Ahora vemos lo que es la planta de los patines, o sea que es el nivel de apoyo que dijimos que iba a ser a menos 1,50 de lo que serían los patines. Y bueno, aquí están los patines con sus dimensiones, los pilares, todos acotados, las dimensiones de los pilares. Y bueno, un poco eso. Esta podría ser una posible planilla de patines, donde bueno, puedo ver el patín en alzado, donde muestro las armaduras, las dimensiones, o se puede presentar como una planilla donde está el patín nombrado, las dimensiones, el canto y el armado, ¿no? En X e Y. Este es un tipo de planillas de pilares donde, como pueden ver acá, se indica el pilar y los diferentes niveles, ¿no? Sobre planta alta, sobre planta baja, sobre subsuelo y el piso del subsuelo. Entonces, por ejemplo, empieza siendo un pilar de 60 por 20, donde dice 8 Fi 12 y bueno, los estribos. Y bueno, aquí continúa igual, pero por ejemplo acá lo que decíamos, se afina 5 centímetros luego de superado el muro de contención, ¿no? Y en la sobreplanta alta sigue igual. Por ejemplo, acá vemos el pilar 5, que empieza siendo de 20 por 65, pero se acuerdan que se convertía más en pantalla de hormigón porque es el que estaba al lado del acceso, se convierte de 65 a 1 metro, pero se afina a 15 centímetros. Bueno, entonces voy indicando piso a piso cómo va variando las dimensiones de los pilares. También se puede observar en esta planilla en qué niveles están los diferentes pilares, ¿no? Por ejemplo, el pilar 4 está en el subsuelo, en sobresubsuelo y llega hasta sobre planta baja. Por ejemplo, el 8, que era aquel que se agregaba para cortar la luz de la viga, bueno, llega hasta sobre subsuelo, ¿no? Aquí indicamos que no está ni en sobre planta baja ni en sobre planta alta. Empezando a ver un poco los detalles que habían quedado para ver, bueno, uno era los de la armadura de punzonado, donde se indica en planta la zona en donde va a ir la malla superior, va a ir armaduras en este sentido y en el otro. En este sentido dice que son 2 Fi 12, vieron que se indican con 2 asteriscos, y en este otro sentido 3 Fi 12. Ahora vamos a ver en el detalle cómo sería el armado. Vieron cómo estaba indicado con un asterisco uno y como 2 asteriscos los otros. Bueno, acá es armadura según planta y el armado sería así, ¿no? El armado superior se acota y el armado superior en el otro sentido, cubriendo el área indicada en planta, el área punteado en rojo que está en planta. Así se solucionaría el cortante que le provoca a la losa los pilares. Ahora vamos a ver un detalle de este techito en corte. Ya habíamos visto el corte en la planta, sobre planta alta. Vamos a ver el detalle de armadura de ese corte del techito con el pretil. Bueno, este es un detalle de donde indicaba. Acá sería la losa de sobre planta alta, que bueno, viene y se apoya aquí, ¿no? Son los hierros inferiores y aquí los superiores de la losa. La viga que está semi-invertida, ¿no? Que va parte hacia abajo y parte hacia arriba generando el pretil. Esa viga tiene una aleta para aquí apoyar, porque es un muro doble. La aleta tiene que estar armada superiormente
Es bueno indicar en los detalles la armadura separado de todo el conjunto para poder ver bien cómo es el armado. Serían los hierros superiores de la aleta esta, que va bien enganchada y agarrada de la viga. Después, bueno, por acá tiene una pequeña aletita también para generar el pretil, ¿no? Para la buena impermeabilización y eso del pretil, que está cubierta también en forma superior por este hierro. Y aquí es el techito que veíamos en fachada, que el armado del techito es con este hierro, ¿no? Es una especie de estribo que pega la vuelta toda en la viga, luego va por arriba del techito y se ancla, ¿no? O sea, empieza así, da vuelta todo por la viga, ese estribo de la viga va por encima del techito, porque el techito está en ménsula, o sea que tiene que estar armado superiormente y se ancla. Solo apoyado este techo se cae, tiene que estar realmente anclado así. Y una vez más vemos cómo, bueno, se muestra la armadura por separado para que quede bien claro en obra. Y bueno, se resuelve un montón de temas con este pequeño corte, ¿no? Sabemos que los principales de la losa son estos, porque siempre son los que se ponen en forma inferior. Por acá estarán los principales de la viga. Y bueno, y los hierros de la losa tienen que llegar al otro extremo de la viga, ¿no? O sea, pasar y hasta el otro extremo, obviamente sin pasar el recubrimiento. Es la forma en que realmente la losa se apoya en la viga. Ahora vamos a ver este sector del techo, lo vamos a ver en detalle, ahora se lo muestro en planta. Para los que no recuerden, este sector del techo tenía huecos. Vamos a verlos en planta. Aquí está el techito que estaba mencionando, que lo mostraba en fachada, donde, como les decía, este techo tiene estos huecos. Entonces vamos a ver cómo se resuelve la armadura junto con el pretil y para resolver los huecos. Vamos a ver dos cortes, uno que no es por los huecos y otro sí por los huecos. Acá podemos ver el corte EE, que sería por la parte que no tiene huecos, que bueno, como se observa es muy similar al corte que vimos anteriormente del techito de al lado. Y prestamos atención a estos 4 fiochos que hay aquí, porque estos van a tener continuidad con la parte donde hay huecos, generando una pequeña viga. ¿Ven el corte FF? O sea, es muy similar, la losa que apoya en la viga, la aletita, la viga semi invertida, la aletita para el pretil. Esto es más corto porque, bueno, aparece el hueco, pero en realidad el armado es igual. Y entonces aparece el hueco y estos 4 Fi8 continúan aquí y aquí se arma como una especie de viguita con la continuidad de esos hierros y generando un estribo. Entonces queda como apoyado en los extremos el hueco y esa viguita como volando ahí en el ancho del hueco. Bueno, obviamente todo esto viene acotado con las armaduras correspondientes, como les decía, con los dibujitos de las armaduras al costado para que quede bien claro cómo es el armado, las losas bien apoyadas, los estribos, etc. Ahora vamos a ver un poquito la resolución de lo que sería la escalera. La escalera viene subiendo, aquí hace un descanso y luego sube otros escalones. O sea, tendría un apoyo en el inferior y aquí se apoya en esta viga, en la viga 254. Eso sería una losita, que es esta que está indicada acá. Este resto de la escalera, que sería el descanso y los otros escalones que suben en este sentido,
es como, funciona como una parte plegada de esta otra losa, porque como ven acá no hay vigas. Lo que se hace es plegar esta losa, se resuelve acá como una especie de escalón, un pliegue, que ahora vamos a ver el armado, y aquí también tiene como un pliegue. Entonces, como veíamos en planta, ahora en detalle. Esta es la escalera que viene de abajo, con sus hierros, 10 cada 15, que apoya abajo y apoya en esta viga, ¿no? Y por otro lado tiene continuidad con este pedazo de losa que hace el descanso. Pero este pedazo de descanso sería como parte del pliegue de esta losa grande que estaba acá arriba. Miren cómo hace. La armadura de la losa principal hace un rulo, viene por aquí, viene por acá y se mete aquí. Después dándole continuidad con la losa de abajo, viene la armadura principal y se mete. Esa es la continuidad de la losa de esta parte de la escalera con la otra. Y después se coloca una armadura superior de F8 cada 15, que es esta punteada, que hace el rulito acá se ve. Entonces de esta forma lo que se está generando es un pedazo de losa plegada de esa gran losa y así resolviendo ese pedazo de escalera que sería el tema del descanso y parte de este escalón. Esta viga 254 es la viga donde apoya toda esa gran losa y además apoya la escalera que viene de abajo. Está bueno que que estudien detenidamente el armado de esto, que vean los hierros, que repasen las losas plegadas de la clase anterior, que ahí van a entender un poco el criterio del tema de los hierros. Bueno, y ahora un poco para terminar, para que vean como una imagen global de lo que sería toda la estructura. Bueno, está esta perspectiva donde se ven, bueno, en violeta los patines, se ven como de la viga inferior del muro de contención bajan el 1,50 m, en donde es el nivel de fundación de los patines, ¿no? Después, bueno, como de ahí nacen los pilares, se meten, o sea, pasan por dentro del muro de contención hasta la planta de sobre subsuelo y de ahí arranca, ¿no? El primer piso y el segundo piso. Se ve, bueno, la continuidad de los pilares en todos los niveles. Por ejemplo, este llega hasta ahí. Aquí se ve la doble altura, esa generada en el espacio de estar. Bueno, acá en como naranjito más claro, todo lo que es el muro de contención, con la viga debajo del muro de contención. Como dijimos, esa viga es la que va ahí. La viga más el muro de contención va a funcionar como una gran viga alta que recibe la descarga de todos los muros de arriba. Esta es la carrerita que tenía el muro de contención, que era la que la vinculaba con la losa de sobre subsuelo. Bueno, en verde se pueden ver las vigas. Después, bueno, algunas losas en celeste, el techito ese que veíamos los detalles, el techito ese con los huecos, las losas superiores, con las vigas semi invertidas, parte hacia abajo y parte va hacia arriba para generar el pretil. Ven acá, parte va hacia arriba y parte hacia abajo, ¿no? Ahí se ve el techo. Los diferentes niveles de la cubierta superior, esta que quedaba invertida y que generaba como un pretil que dividía la azotea en dos. Bueno, este pilar, por ejemplo, que llega hasta acá,
Acá está el pilar 8, ese que era cortito, y que ahí terminaba. Por acá hay el acceso, el alero de acceso. Por acá se ven, bueno, el nivel de las vigas de cimentación, donde aparecen las vigas, aparecen las riostras, atando los pilares en los dos sentidos, como habíamos mencionado. Con una vista más de arriba, de nuevo el techo con los huecos, cómo se generan los pretiles, con las vigas semi invertidas. Bueno, y hasta acá llegamos. Bueno, espero que les sirva la clase. Cualquier duda nos preguntan en los prácticos. Como saben, esto es una propuesta de muchas que pueden haber, pero bueno, nos pareció interesante como aporte para que ustedes puedan encarar los ejercicios que les planteamos.